Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Leonidas Castro, gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en un programa más de diálogo nocturno a esta hora de la noche, una semana que ha sido, pues por supuesto, intensa con lo que pasa en Colombia. También se espera expectativas de lo que pasa en Perú allá con Keiko Fujimori. Lo cierto es que en Colombia hay resistencia a aceptar los resultados tanto del presidente Gustavo Petro como del candidato Iván Cepeda. Están esperando que concluya ese escrutinio, pues son miles de los votos que están ellos impugnando justamente de las actas que consideran que no han sido ingresadas correcta y debidamente. Son 250.000 votos que separan al presidente electo Abelardo del Espriella de Iván Cepeda. Y ahí están las críticas. Esperemos que no pase a mayores eso y más bien se acepten los resultados finales de lo que ha sido el triunfo del candidato del Espriella, como se ha manifestado desde el día domingo. Pues bueno, a esta hora de la noche quiero agradecerle por estar con nosotros al doctor Juan Carlos González. Él es jefe de la división de ambulancias del Cuerpo de Bomberos de San Borondón. Justamente agradecerle por estar aquí, doctor. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. Un gusto tenerlo aquí, doctor. Y justamente queremos comenzar porque sabemos que hay emergencias. Usted es el jefe de la división de ambulancias de San Borondón. Cuéntenos un poco qué es lo que está pasando con la salud de los pobladores en este momento. Bueno, el área que usted está manejando también es San Borondón, pero también conoce lo que pasa en Guayaquil, obviamente también conoce muy de cerca. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos en cuanto a la salud de los habitantes? Porque vemos que hay días de calor, de intensa jornada de calor, y luego pues a veces en la madrugada hay el frío, y obviamente esto conlleva a generar enfermedades. Sí, efectivamente, como tú lo has dicho, hay cambios de clima. Al haber estos cambios de clima, calor, frío, baja la temperatura, sube bruscamente la temperatura, tiendes a tener más enfermedades, especialmente respiratorias y gastrointestinales. Y también de enfermedades cardiovasculares. Okay. Hay aumento de riesgo cardíaco, como aumento de la presión arterial. Hemos tenido casos de infarto, incluso jugadores de tenis, de fútbol han sufrido infartos jugando por la deshidratación, por el calor que está haciendo, y es importante pues también las enfermedades gastrointestinales. Y accidentes de tránsito también han aumentado en la vía San Borondón. Eso hay que recordarle a la gente que vive ahí, tener las precauciones. Hay días que amanece garuando, entonces esos días donde más accidentes de tránsito hay también. Doctor, y justamente ese tema, ¿no?, de lo que están presentándose hoy en día, problemas también entendemos respiratorios, porque digamos que se ha anunciado un fenómeno del Niño fuerte para los próximos meses, y el contraste que hay, el calor, hay días que llueve en esta zona de la provincia del Guayas que compete a Guayaquil, Durán, San Borondón, principalmente esta área, lo que se llama el Gran Guayaquil, Daule, estos 4 cantones. Vemos que los casos de pacientes que tienen que acudir a los dispensarios, consultorios médicos particulares, hospitales, va en aumento, doctor, en estos días. Efectivamente, como ya dijimos, hay aumento. Todas las enfermedades respiratorias, sea influenza A, influenza B, virus sincitial respiratorio, parainfluenza, incluso el COVID, aumentan en esta época justamente por los climas cálidos. Y también se ha visto enfermedades como la leptospirosis. Ok, eso de los ratones. De los ratones, justamente cuando hay lluvias y luego viene clima cálido, se seca la orina de rata y por esas partículas pueden transmitir la leptospirosis. Entonces debemos tener cuidado, debemos tener medidas higiénicas para evitar los contagios de este tipo de enfermedades, las respiratorias y las gastrointestinales. La leptospirosis obviamente tiene que ver con un poco, recordamos aquel año, me parece que fue el 2024, donde en Durán hubo varios muertos, venía el invierno, las lluvias, y obviamente habían pequeños menores que jugaban en esas aguas que estaban estancadas producto de la lluvia, y eso podía repetirse en estos momentos que se ha anunciado un fenómeno del Niño, donde justamente hay sectores vulnerables, donde se sabe que hay muchas ratas. Se ha dicho que incluso en Guayaquil son millones de ratas que están bajo la ciudad, y eso es una alerta porque al acumularse las aguas, las heces de las ratas salen justamente bajo la alcantarilla. Con estas inundaciones podrían verse afectados con los chicos que les gusta estar jugando
en el agua, en la calle, pensando que es muy bonito bañarse en el agua del aguacero que cae, pero sin lugar a dudas es un foco de infección terrible y pudiera ser hasta mortal, doctor. Sí, tenemos que ir viendo, ya debemos ir preparando. Nos están anunciando un posible fenómeno del Niño. Se están viendo condiciones climáticas atípicas, incluso las temperaturas del mar no han bajado como deberían bajar en esta época, por eso están afectando a la pesca. Entonces, sí debemos ir tomando precauciones. ¿Cuáles son las precauciones que tenemos que tener? Los pozos sépticos limpios, las alcantarillas limpias, no arrojar basura a las alcantarillas, ya ir concientizando a los, como tú dices, a los niños de que no se debe jugar en el agua estancada, porque no solamente hay excremento de roedores, orina de roedores, sino de otros tipos de animales. Hay contaminación cruzada, las aguas se cruzan con las aguas potables, hay filtraciones y puede haber gastroenteritis, la manipulación inadecuada de los alimentos. Te doy un ejemplo: descongelar un pollo, hay que saberlo descongelar. Mucha gente aquí dice, doctor, tengo gastroenteritis, pero si comí en la casa, no. Claro, no he comido nada en la calle. Exacto, y la pregunta es, ¿comió pollo? Sí. La otra pregunta que se hace es, ¿cómo descongeló el pollo? Bueno, yo lo dejé en el lavadero. Ahí está. Tienes una temperatura alta. ¿Qué pasa? El pollo se descongela no al mismo tiempo, va por capas. Entonces, la primera capa al descongelarse forma como una baba, no sé si lo has visto, eso acumula bacterias. Entonces, tú cortas el pollo, haces la ensalada al lado y tienes la contaminación cruzada. El pollo se debe descongelar de un día para el otro en la refrigeradora. Y ese es el hábito que debemos tener. La carne, cualquier cosa que debemos descongelar, al menos que queramos una descongelación rápida, lo puedes poner en el microondas, pero la manera más factible de descongelar es de un día para el otro. Con eso evitamos que los alimentos se dañen por la ola de calor que tenemos y evitemos enfermedades gastrointestinales. Las respiratorias van aumentando también por los cambios de clima. En esta época, pues los virus comienzan a aumentar, comienzan a propagarse mucho más. Entonces sí debemos tener precaución y ojo con lo que le voy a decir. La automedicación es un problema que tenemos todos los médicos, porque supongamos, doy un ejemplo clarísimo, tenemos que estar prevenidos con el dengue también. Tienes dengue, tienes fiebre de 39 grados, que pudiera ser una influenza A también, una gripe. Claro. Y resulta que tú llamas a la vecina y la vecina te dice, no, eso es gripe, no te preocupes, tómate tal pastilla. Que me mandó mi doctor. Que me mandó mi doctor y me mandó la otra vecina. Entonces tomas ibuprofeno, que es un AINES. ¿Qué pasa donde sí es dengue? Y puedes complicar ese dengue con un dengue que ya no se debe decirse, no se dice dengue complicado, un dengue hemorrágico para que nos entiendan las personas. ¿Qué pasa donde yo soy hipertenso? No, mira, para la gripe es muy buena esta pastilla y te produce taquicardia o aumento de la presión arterial porque sufres de la presión. No, este medicamento es buenísimo el que me tomé. ¿Qué pasa donde tienes diabetes? Claro. Y te sube la insulina. Entonces no debemos automedicarnos. Mucha gente, me da risa que a veces yo atiendo en las casas en San Borondón y me da risa que mucha gente me dice, Juan Carlos, ya llevo 10 días con tos y recién me llamas. No, es que sí había inteligencia artificial, me había dicho que tome tal cosa. Y inteligencia artificial te dijo si eres alérgico, qué enfermedad de base tienes. Entonces eso debemos irnos sacando. Mira, hay una estadística, es increíble. De cada 3 pacientes, uno llama al médico, los otros se automedican y buscan autorrecetarse y buscan a Dr. Google para que los ayude. Pueden complicarse más. Un cuadro simple como una gripe, si tú la tratas mal, se puede convertir en una neumonía, en una sinusitis bacteriana y te puede afectar. Entonces debemos acostumbrarnos a no la automedicación. Sabemos que viene un fenómeno del niño, debemos estar preparados, debemos tener las cosas adecuadas para ese tipo de fenómenos. No sabemos cómo va a llover. Si puede ser un niño, ojo, hay 2 tipos de niños, un niño seco, que es solo cálido, calor como lo estamos viviendo, o un niño con lluvias intensas. Eso se va a ir definiendo cada vez que vaya pasando el tiempo. Pero sí, las enfermedades han aumentado y debemos cuidarnos. Si yo estoy enfermo, usar mascarilla. La mascarilla no debe usarse. Hay otra cosa que la gente comete un error, que usa la misma mascarilla todo el día. No se debe usar todo el día, máximo 8 horas y la tienes que cambiar. Porque ya hay humedad en la mascarilla.
ya tienes bacterias en la mascarilla. Y si yo la cojo con la mano, me la saco, me la pongo en la oreja, me la pongo acá como gafas, estoy infectando, estoy transmitiendo una enfermedad. Si yo te toco la mano, te la voy a transmitir. Entonces es importante tener medidas como las más básicas: lavado de manos, usar el gel alcohol. Si quiero toser, toso con el ángulo del codo, no con la mano. Es importantísimo. Y si estoy enfermo, no acudir a lugares públicos, porque yo también tiene que cada persona ser responsable de que no genere más transmisión. Claro, doctor, hemos visto de pronto en algunos casos en los colegios, los chicos regresan a clases y proliferan las enfermedades en los menores las primeras semanas. Incluso en estos días que ya tienen algunas semanas en clase estudiando los chicos, vemos que les dan con fiebre, con diarrea, con vómito. ¿Por qué se da esto? ¿Qué clase de virus están en este momento en el ambiente, en la etapa invernal, en preinvernal, en el verano, que a veces se mezclan en esta época de junio, que no debería llover, pero sin embargo han habido lluvias, fuertes aguaceros, y todo eso se mezcla un poco? Somos un país tropical y obviamente sabemos que hay enfermedades en estas épocas. Sí, tienes las enfermedades respiratorias y ojo, en el problema de estas lluvias que tenemos esporádicas, aisladas que son a veces. Aisladas, es que tienes más almacenamiento o más reservorios de criaderos de mosquitos. Okay. Es diferente cuando tú tienes lluvias continuas. Okay. Si tú tienes, no sé, una llanta y llueve hoy, esa agua queda 5, 6, 7 días y eso es criadero de mosquitos. Si llueve todos los días, en cambio va haciendo un recambio de agua. Más vale cuando hay lluvias esporádicas, que llueve un día, de ahí no llueve 15 días, se empoza, y es cuando más casos en este caso de dengue o chikungunya hay. Las enfermedades respiratorias, te voy a decir, en las consultas privadas de los médicos han aumentado. Okay. El COVID se ha mantenido. Los dos virus que están más fuertes es la influenza A y la influenza B. Como te digo, el COVID se ha mantenido, pero sí debemos tener ciertas precauciones. Una, no duerman con el pelo mojado. Muchas mujeres se lavan el pelo. Tienes humedad. Al haber humedad, tu cuerpo tiene una temperatura. Cuando estás en la almohada, mantienes una humedad. Esa humedad, tienes proliferación incluso de hongos, de ácaros y también de enfermedades respiratorias. Entonces, es importante, me voy a bañar con agua caliente, no salir a una temperatura más baja que lo que te estés bañando, porque esos golpes de calor también influyen. No es que por eso te van a dar, pero si yo estoy enfermo, influyen a que mi recuperación sea más larga. Lo que quiero es acortar. La gente no toma agua cuando está enferma. Les digo, su mejor amigo y su mejor medicina es la hidratación. Es importante cuando estemos con una enfermedad respiratoria tomar más líquido de lo habitual. Eso ayuda muchísimo para la recuperación. Consultar a su médico, especialmente si son niños. La automedicación no era tan común hace un par de años en niños, ahora es muy común en los niños. Cada niño es diferente, cada persona reacciona totalmente diferente. Lo que te hizo bien a ti, tal vez a mí no me haga bien, me haga mal. Entonces es importante eso. Vuelvo a repetir, debemos prepararnos para esta estación que se nos avecina, tener medidas de seguridad en la casa. ¿A qué me refiero? Evitar, como dijimos, acúmulos de basura. Sacar la basura, es tan importante sacar la basura a la hora que es, y si la saco en una funda, tapado, incluso por los roedores, para no aumentar los casos de leptospira. Si yo saco la basura, ya se la llevan, el lugar donde has tenido la basura es bueno limpiarla con cloro, mantener esa área limpia. Aunque tú pongas veneno en el patio para ratas, o rodenticidas se llaman, y saco la basura a la hora que no es, o la pongo, ¿a dónde crees que va a ir el ratón? ¿Tú crees que va a ir al veneno o va a ir a la basura? Va a ir a la basura. No dejar, hay una costumbre de dejar el alimento, le das al perrito a las 7 de la noche las pepitas, no quiso comer el perrito y las dejas. No hay casa que un roedor no entre. Eso saquémonos de la casa. No, y donde está el gato también igual entra. En mi casa no hay roedor. Mentira, siempre hay. Entran, salen. Cuando veamos excrementos de un ratón, es importante no barrerlos, sino con un spray, con un atomizador de agua, rociarlos para humedecerlos.
los recojo con una funda y donde estuvo el excremento, por lo menos pasar cloro. Esa es Correcto. la manera adecuada de limpiar limpiar. un excremento de ratón. Doctor, y justamente todas estas enfermedades que se advierten, es importante el tema de no automedicarse. Usted ya lo ha señalado, ¿no? Hoy en día va al doctor Google, va a la vecina. No, incluso van al mismo farmacéutico, al que Sí, vende sí, la en la medicina. ¿Qué farmacia. tomo? ¿Sabes cuál es la diferencia entre el médico y el farmacéutico? Porque el farmacéutico te va a decir, dolor de cabeza, toma tal, diarrea, toma tal. Pero él claro. no sabe los efectos secundarios del medicamento. Claro. ¿Y acaso te pregunta a ti el farmacéutico, usted es hipertenso, Claro, es ¿qué diabético, enfermedad es tiene? alérgico? Claro. Entonces, la historia clínica es importantísimo para medicarse. No es solo saber para qué sirve tal medicamento, sino son estas demás aristas que tienes que saber y el médico lo sabe. Tenemos en estos tiempos, doctor, un mundial de fútbol a cuesta. La gente puede exceder de comida, de bebida, y debemos entender que también hay que ponerle un poquito de atención a ese tema, ¿no? Por más mundial que estemos viviendo. Sí, es importante, hay aumento de consumo de alcohol, lo que te decía al inicio, ese aumento de consumo de alcohol hemos visto que hay aumento de accidentes de tránsito y la mayoría es por consumo de alcohol o algún otro tipo de drogas. Entonces, también tener mucha precaución con eso, en tomar bebidas alcohólicas. Mira, el alcohol, si nos metemos a eso, es como cualquier otro tipo de droga. Es una droga depresor del sistema nervioso central que va a producir muchos efectos a corto y a largo plazo. E incluso mucha gente, si tú ves, haz una investigación, mira los suicidios en jóvenes. ¿Con qué tienen que ver? Con el alcohol. Alcohol, claro. Nadie se suicida inhalando cocaína, con marihuana, es con el alcohol, porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, en estas fechas que estamos viviendo un mundial, sí también debemos un poco restringirnos en el consumo de alcohol, porque el alcohol es perjudicial. Debemos saber que el alcohol es tóxico para el organismo. Apenas tú te tomas alcohol, tu cuerpo lo trata de rechazar, sino que si tomas poco y moderadamente, tienes chance a que tu hígado lo procese y lo elimine. El problema es cuando tomas alcohol en exceso. Doctor, hay quienes dicen, bueno, a propósito de beber, ingerir alcohol, hay quienes dicen, no, de pronto la cerveza me hace más daño para mis problemas de hígado, pero el whisky lo tolero más y es menos dañino. ¿Cuál es el mito a eso, doctor? A ver, el alcohol que más daña al hígado es la cerveza, por la levadura. Ok. ¿Ya? ¿Tú has visto la gente se hace pipona, barrigona por la cerveza? Pero todo alcohol es nocivo para el hígado. El hígado nunca fue diseñado Para ingerir alcohol. para ingerir alcohol. Entonces, cada vez que tú ingieres alcohol, sí, tú puedes procesar más o menos 10 ml de alcohol por hora. O sea, si yo tomara 10 ml de alcohol por hora, yo le doy chance al hígado que lo procese y lo elimine sin hacer daño. 10 ml, oiga, para que la gente se identifique. 10 ml son dos deditos. Dos jeringuillitas. De 5. De 5. ¿Ya? Pero eso a veces Muy no poquito pasa. eso. No pasa. Entonces tú sobrecargas el hígado y eso también puede ir trayendo daños hepáticos, Claro. daños al hígado, incluso una cirrosis y te friegas la vida. Y causa problemas también para la gente que conduce. En San Borondón hay muchos accidentes también. Hay una vía que muchos dicen que es una autopista y termina siendo, por más controles que se hagan de la CTI, termina siendo un lugar donde hay accidentes, muertes y tragedias. No, cada uno es responsable de su vida también. Es como un papá, no puede estar toda la vida atrás del hijo. O sea, el hijo ya es responsable de las cosas que hace. Es igual aquí, aunque tú hagas controles, aunque tenga semáforos. Si la gente, y especialmente los jóvenes, salen y manejan con alcohol, con influencia de una sustancia que no es estimulante, que es una depresora del sistema nervioso central, que te alarga los tiempos de reacción, tienes, incluso saliendo a una cuadra, puedes tener un accidente. Y a veces lo más penoso es que hay una muerte de la persona que no ha ingerido alcohol, por alguien que ingirió alcohol. O sea, yo puedo estar recogiendo a mi hijo a una fiesta y una persona en estado etílico tiene un accidente conmigo y me muero yo. ¿Yo qué toqué vela en este entierro si yo no andaba tomando? Por eso es importante la responsabilidad, no solamente porque te puedes matar tú puedes matar a otras personas al ingerir alcohol. Doctor, y en las emergencias que ustedes reciben a diario, pues, ¿cuáles son las de mayor alcance o realce que tienen, que más atienden a diario así? A diario en San Borondón son los accidentes de tránsito. Todos los días hay accidentes de tránsito y como te dije, cada vez que llueve, que garúa en la mañana, aumentan los accidentes de tránsito. De ahí los problemas cardíacos, como hablamos,
También hay aumento por el calor. El calor hace que te suba la presión arterial, si eres hipertenso, los golpes de calor. La gente sale a trotar y no se hidrata. Es importante hidratarse no después de hacer algún tipo de deporte. Es antes, durante y después. O sea, yo antes de salir, como consejo, si yo voy a jugar pádel, voy a salir a trotar 10 kilómetros, debo hidratarme antes. No es después. Ya después el corazón ha sufrido por falta de sodio, potasio, por pérdidas de electrolitos. Entonces es importante antes la hidratación. Exacto. Eso es importante, doctor. Y finalmente, la recomendación para quienes nos están viendo y nos están escuchando a través de I99 TV, se viene un fenómeno del niño y hay que estar prevenidos, hay que tomar precauciones, por supuesto, para no abarrotar los dispensarios, los centros de salud, los hospitales, acudir a las primeras instancias que entendemos son los centros médicos, doctor. Exacto, tener esa precaución, tener las precauciones en las casas. No sabemos si, verificar primero en el sector donde yo vivo, este sector se inunda. Sí, no, estoy cerca de un barranco, cerca de un río, todas esas aristas las debo ir viendo para también tener precauciones. Tan sencillo, si yo sé que en invierno ya he tenido la experiencia que mi casa se inunda, y se inunda más o menos 60 centímetros, los tomacorrientes están casi a ese nivel. Claro. Entonces debo ir tomando precauciones. Hay unos aisladores de tomacorriente que se ponen. Tener la nevera, la lavadora, pues ponerle algún tipo de alza para que alcen un poco más, pero ya debo ir tomando precauciones para no lamentar luego. Muy bien. Muchísimas gracias al doctor. Gracias a ustedes. Carlos González, que ha estado con nosotros, jefe de la división de ambulancias del Cuerpo de Bomberos de San Bernardino, y por supuesto un médico reconocido acá que tiene también su trayectoria en la Administración Pública de Salud. Por supuesto, gracias, doctor González. Pues esperemos que también este programa haya sido de mucha ayuda para quienes nos están sintonizando y viendo en estas recomendaciones que se han dado. Buenas noches. Gracias a las personas que nos han escuchado. Gracias, llegamos hacia la parte final de Diálogo Nocturno. Recordarles que tienen una cita con nosotros mañana a la misma hora aquí por Radio I99. Que tengan todos ustedes una muy buena noche. Hasta la próxima. I99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.